tal, compañeros? Vamos a seguir con el ejemplo número 3 de esta serie de videos de gases ideales. Este sería nuestro último ejemplo para que ustedes puedan resolver la tarea que ya está subida en el GES. Un recipiente rígido cuyo volumen se desconoce está dividido en dos partes. El volumen de este cilindro, de este recipiente, no se conoce, este volumen. Dice que está dividido en dos partes mediante una separación. Aquí me faltó la I. Mediante una separación. Un lado del recipiente contiene un gas ideal, ¿sí?, que está a 927 grados Celsius. El otro lado dice que está al vacío, o sea, aquí no hay nada en el otro lado. Y tiene un volumen del doble de la parte que contiene el gas. O sea, la gráfica que me da el problema es que aquí tengo un gas ideal que tiene 927 grados Celsius, que tiene un volumen 1. Entonces, si este tiene un volumen 1, este va a tener dos veces este volumen 1, ¿sí? Posteriormente se quita la separación, o sea, se quita esta separación. Y lo que va a pasar es que el gas que está aquí se va a expandir y va a llenar todo este recipiente, todo. Para llenar todo el recipiente. Por último, se aplica calor al gas hasta que la presión es igual a la presión inicial. O sea, dice que la presión es igual a la inicial. Determine la temperatura final del gas. Entonces vamos a tratar aquí de hacer un pequeño diagrama. Entonces este podría decirse que es el estado 1. El estado 1 es cuando yo tengo mi gas ideal, sí, que está a 927 grados Celsius y que hay una separación en el tanque total, y este está en esta parte donde el volumen es 1. En la otra parte donde el volumen es 2 veces el volumen 1 está el vacío. Ahora, mi estado 2, que voy a tratar de dibujarlo acá, sería cuando yo quito esta separación. O sea, quito esta separación y entonces quito la separación. Ahora, a la hora de quitar esta separación, este gas ideal se va a expandir en todo esto que está acá, en todo el recipiente. Se va a expandir en todo el recipiente. Si antes tenía aquí gas, ahora ese gas va a estar en todo el recipiente, ¿sí? Entonces este que está acá va a ser mi estado 2. Donde lo que yo debo de hacer es encontrar la temperatura que va a tener este estado 2, ¿sí? Ahora, hay algo muy importante. El problema me dice que se aplica calor acá. O sea, aquí se va a agregar calor de tal manera que la presión aquí, en el estado 2, va a ser igual a la presión en 1. O sea, que la presión en 2 va a ser igual a la presión en 1. Por lo tanto, este va a ser un proceso isobárico. ¿Por qué? Porque las presiones en el estado 1 y en el estado 2 van a ser las mismas. Bueno, entonces con esto ya puedo empezar a resolver mi problema, ¿sí? ¿Se acuerdan? Vamos a poner aquí los datos. Entonces vamos a poner los datos del estado 1. El estado 1, la temperatura 1 va a ser igual a 927 grados Celsius, que equivalen a, ¿se acuerdan que para pasar de Celsius a Kelvin, porque yo debo colocar temperaturas absolutas, debo sumarle 273? Por lo tanto, la temperatura 1 va a ser igual a 927 más 273 es igual a 1200 Kelvin. El volumen en 1 dice aquí que se llama B1, ¿sí? Bueno, esos serían los datos que tengo yo en mi estado 1. Ahora veamos en el estado 2. En el estado 2, yo debo encontrar la temperatura. La temperatura es lo que yo debo encontrar, ¿sí? ¿Cuál sería mi volumen en el estado 2? Veamos. A la hora que yo quito esta separación, yo tengo aquí volumen 1 y aquí tengo 2 veces el volumen 1. O sea que el volumen que yo tengo aquí sería volumen 1 más 2 veces el volumen 1, ¿sí? Tengo aquí volumen 1 y ahora tengo aquí 2 veces volumen en 1, ¿sí? Ahora, cuando yo quito esa separación, tengo que sumar estas dos para que me dé el volumen total. ¿Qué sería entonces? Que el volumen 2 va a ser igual a 3 veces el volumen en 1. Y esos serían los datos que tengo hasta el momento. Entonces, resolviendo el problema.
Si nos acordamos, mi ecuación de estado del gas ideal sería presión por volumen, va a ser igual a M por R por T. Pero ahora mi presión es constante, mi masa es constante y la R es constante. ¿Por qué la masa va a ser constante? Porque yo aquí tengo una masa de un gas. Cuando yo quito esa separación, esta masa lo único que va a hacer es expandirse, cambia su volumen, pero la masa sigue siendo la misma. Y como es el mismo gas que voy a tener en el estado 1 y en el estado 2, la R se va a mantener constante. Entonces, como la R se mantiene constante, la temperatura está aquí multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces va a pasar, la temperatura aquí multiplica en el lado derecho, pasa a dividir en el lado izquierdo. Entonces volumen dividido temperatura va a ser igual a M por R dividido presión. O sea, esto va a ser presión. Esto va a ser igual a una constante. Y como es constante, yo puedo decir que el volumen 1 dividido la temperatura en 1 va a ser igual al volumen 2 dividido la temperatura en 2. Como yo lo que necesito es la temperatura en 2, entonces la temperatura en 2 va a ser igual a... Esta temperatura está dividiendo, pasa aquí a multiplicar, por lo tanto el volumen pasa a dividir. La temperatura divide, pasa a multiplicar, entonces me quedaría volumen 2 por temperatura en 1 dividido volumen 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el volumen que tengo en 2? El volumen que tengo en 2 sería 3 veces el volumen en 1. ¿Sí? 3 veces el volumen en 1. Vamos a borrar acá. 3 veces el volumen en 1. La temperatura en 1 son 1200 Kelvin. Dividido. El volumen en 1, dijimos que se iba a llamar simplemente V sub 1. Démonos cuenta acá que las V sub 1 se simplifican, entonces la temperatura en 2 va a ser igual a 3 por 1200. A 3 por 1200 Kelvin. 3 por 1200 es igual a 3600 Kelvin. ¿Sí? O sea que la temperatura en el estado 2 serían 3600 Kelvin. ¿Se acuerdan que la respuesta no las voy a dar en Kelvin, sino en Celsius? Entonces le debo restar 273. Por lo tanto, la temperatura en 2 va a ser igual a 3600. Le resto 273 y me quedarían 3327 grados Celsius. O sea que el recipiente, cuando se le quita la división que tengo en medio, se va a expandir el gas y la temperatura aumentó a 3327 grados Celsius porque se le agregó calor. Espero me hayan comprendido. Cualquier duda con respecto a la tarea, estoy para servirles.